Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy conversaremos con la doctora María Erlinda Montiel Sánchez para conversar sobre el tema tecnología y ciencias forenses. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de la doctora. La doctora Montiel obtuvo el grado de doctora en Ciencias e Ingenierías de Materiales en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM el 7 de diciembre del año 2004, con mención honorífica, y además se hizo merecedora a la medalla Alfonso Caso y al mérito universitario por la calidad y originalidad de las aportaciones derivadas de su trabajo de tesis doctoral. En el año 2007 ingresó al Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, ahora Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Actualmente es investigadora titular B definitiva de tiempo completo del ICAT, pertenece al programa de personal académico PRIDE con nivel C y al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel número 2. En marzo del año 2017 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz para académicas distinguidas en la UNAM. La línea de investigación de la doctora Montiel es el estudio de materiales magnéticos de baja dimensión, con especial atención a sus propiedades de transporte magnético y eléctrico para el desarrollo de sistemas espintrónicos y sensores magnéticos. Es tutora activa en el posgrado de Ciencias, Ingenierías de los Materiales, donde ha impartido el curso de propiedades magnéticas de los materiales en forma continua desde el año 2008. También es tutora activa del posgrado de Ingeniería Eléctrica de la UNAM, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. La doctora Montiel ha publicado 52 artículos en revistas internacionales de alto impacto, además de contar con alrededor de 450 citas. Ha sido invitada a dar conferencias magistrales, cursos cortos sobre magnetismo. Cabe mencionar que en el desarrollo de la aplicación de los materiales magnéticos, que es un campo poco explorado en México, el trabajo liderado por la doctora Montiel es de alto impacto, además de ser interdisciplinario e integrado a diferentes grupos de trabajo dentro del ICAT. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM. La investigación del delito junto a las violaciones de derechos humanos es un campo complejo y desafiante que requiere la utilización de herramientas especializadas para poder esclarecer la verdad en beneficio de la víctima y de la población. La tecnología como producto en la era digital en conjunto con las ciencias forenses, ha ido revolucionando la forma en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos y la investigación del propio delito. Sobre esto y más vamos a platicar con la doctora. Muy bienvenida, doctora. Buenos días, doctora Zoraida. Buenos días, Carla. Muchas gracias por esta presentación y pues darte la bienvenida, querida Erlinda. La doctora Erlinda Montiel es directora del ICAT, como ya se leyó. Y también, como ya les habíamos anunciado en programas anteriores, pues forma parte del grupo de directoras que hemos decidido invitar durante esta temporada para que platiquemos desde sus áreas de expertise cómo se puede interrelacionar precisamente esa área con las ciencias forenses. Bienvenida, Erlinda. Sí, pues muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Zoraida, por la presentación y por la invitación. Pues sí, aquí estoy, no sé cómo empezamos pues a platicar. Sí, ya mira. Tú déjanos eso a nosotras. Perfecto. Sí, estamos muy contentas precisamente pues porque está aquí la doctora Erlinda, además de que somos buenas amigas y colegas como directoras de entidades académicas de la universidad, pues definitivamente pensamos en que es muy bueno sentarnos en una mesa, platicar sobre los temas académicos que trabajamos desde nuestras diversas entidades y cómo el conocimiento se puede cruzar, se puede interconectarse de manera que construyamos más conocimiento complejo, ¿no? Sí, pues es muy interesante. Desde el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, pues hay varios desarrollos. Como sabemos, la tecnología muchas veces, y lo digo yo y lo pensamos todos en el instituto, la tecnología define la sociedad.
Sin los avances tecnológicos, la sociedad como la conocemos, pues no pudiera existir, porque gracias a pues la ciencia básica, ciencia aplicada y después a esto, el desarrollo tecnológico, pues son herramientas que nos ayudan a cómo vivir, a cómo estamos actualmente en esta superficie terrestre y cómo vivimos, ¿no? Cómo nos conjuntamos y cómo convivimos en esta misma situación. Y bueno, y las problemáticas, por supuesto, también se pueden atender desde la tecnología. Claro, yo les voy a contar una cosa. Cuando la licenciatura en ciencia forense se creó en el año 2013, se creó como un programa multidisciplinario y que estaba alojado en la Facultad de Medicina. Y de acuerdo con la normativa universitaria, cuando hay una carrera multidisciplinaria, se necesita crear un comité académico que esté integrado por representantes, por directores de entidades académicas que participaron y que siguen participando, primero en la elaboración del plan de estudios y segundo en su implementación. Entonces, de esa manera, pues es como hemos operado siempre. Una vez que se creó y se instaló la licenciatura, ese comité académico decidió invitar al ICAT. Desde entonces lo invitó para que fuera un miembro que opinara, este instituto opinara, que entonces era todavía centro. Éramos el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Exacto, el CECADET. El CECADET. El CECADET, entonces, ahora el ICAT, entró a participar. ¿Y qué fue lo que razonó el comité académico? Dijo, necesitamos a las tecnologías con nosotros. Y empezamos a conocer al CECADET, ahora ICAT, que hacen, por ejemplo, pero tú nos platicarás un poco más, eso es lo que yo vi en ese entonces. Había muchos químicos trabajando en cómo diseñar y montar un laboratorio ideal para la enseñanza de la química en el bachillerato. Sí. Me acuerdo mucho de eso, ¿no? Entonces tienen ahí montados los prototipos y los modelos de un laboratorio ideal para la enseñanza de la química en el bachillerato. Así ¿no? es. Pero después me fui enterando que hacían cosas como trabajar modelos físicos para atención médica. Sí, también hacían esas cosas. Lo seguimos haciendo. Uno de esos físicos que trabajaban ahí se vino a trabajar con nosotros, es el doctor Vicente Torres, que mucha gente conoce. Él se vino a trabajar con nosotros y él está haciendo desarrollos, incluso continúa en colaboración con sus amigos, colegas del ICAT, que también son físicos, haciendo desarrollos, por ejemplo, para analizar fenómenos de balística, fenómenos de reconstrucción de los hechos, de reconstrucción de escenas en forma virtual, de análisis de trayectorias, o sea, él es desarrollos tecnológicos. Entonces yo quiero que tú nos cuentes qué hace el ICAT. Cuéntanos y a ver, y otra cosa, ¿qué hace el ICAT? ¿Y qué haces tú en el ICAT? Porque además hay que poner el acento de que Erlinda es la primera directora mujer. Así es. ¿No? Porque el ICAT ha sido un lugar de hombres, ¿no? Porque tradicionalmente, pues los científicos físicos y tecnológicos parece que tienen esa careta, ¿no? La careta masculina, pero sí, así es. Hay mujeres. Sí, habemos mujeres. Entonces cuéntanos, ¿qué hace el ICAT y qué haces tú en el ICAT? Bueno, primero el ICAT. En el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología tenemos 4 departamentos que ahorita estamos gestionando la creación de un nuevo departamento. Y está el Departamento de Instrumentación Científica e Industrial, el Departamento de Acústica Fotónica y Microondas, Óptica Acústica Fotónica y Microondas, el Departamento de Tecnologías de la Información y Procesos Educativos y el Departamento de Micro y Nanotecnologías. En ese quehacer que les platico de departamentos, pues tenemos tecnología en el área de óptica, tenemos un grupo de ópticos muy bueno, de uno de ellos participa en el Laboratorio Nacional de la Óptica para la Visión, en donde se fabrican tecnologías para revisar, pues sí, qué tan enfermos están los ojos, o cómo se puede hacer. Tenemos actualmente un telescopio para débiles visuales, entonces se desarrollan tecnologías para el estudio y la contención de las problemáticas de la visión.
Se hacen desarrollos de fotónica, en terahertz para materiales, sensores, desarrollo de tecnologías para detectar materiales, para generar láseres en femtosegundos, se hace modelado. ¿Qué es un femtosegundo? Femtosegundo es un pulso de un rayo que dura justamente un femtosegundo. O sea, son valores muy, muy pequeñitos en segundos, ¿no? Entonces, dice la -12. Entonces es muy, muy pequeñito la duración del pulso, y eso es, a nivel nacional, puedo presumirlo, es el único grupo que hace eso, ¿no? Y entonces a nivel internacional, pues también son muy, muy reconocidos. Sí. Hay otro grupo que hace simuladores médicos, en donde son específicamente para entrenamiento médico, no es para que se hagan las operaciones, sino que es para que los médicos se entrenen. Lo que no sabíamos es, por ejemplo, que hay gente que hace cuestiones de la columna, terapeutas, en donde para hacer el entrenamiento lo hacen con el paciente, y el estudiante se está radiando desde ese momento con rayos X. Y eso es súper complicado para los estudiantes. Por tal motivo se hacen simuladores de entrenamiento como si estuvieras jugando un videojuego, y ya que tengas un nivel avanzado, pasas ahora sí con el paciente. Entonces eso es algo muy interesante, porque se puede hacer la tecnología desde el instituto. Se pone un núcleos y tú ya ves el cerebro y estás operando el cerebro, sientes al cerebro cómo se está operando. Tenemos un grupo muy bueno de sensores, se pueden poner sensores en los edificios y entonces tú detectas vibraciones. Entonces, bueno, tenemos unas cámaras acústicas que también son únicas en el país, en donde se estudia la reverberancia, la transmisión de la onda acústica. Tenemos gente que hace tecnologías hacia la educación, en donde se está estudiando actualmente cómo se va a conceptualizar la formación del conocimiento ahora con la inteligencia artificial. Porque no es lo mismo lo que nos tocó a nosotros como estudiantes, lo que les va a tocar a nuestros pequeños ahora en el futuro, con tanto contacto con la inteligencia artificial. La generación del concepto, pues no va a ser igual. Y también se estudia eso. Tenemos gente que desarrolla inteligencia artificial, tenemos gente que hace mucha ciencia de datos, y pues por ciencia de datos, pues tenemos gente que hace modelados de riesgo, sobre todo, por ejemplo, para esto de las vacunas. Se hizo un estudio de cómo impactó las vacunas y cuál fue la vacuna que mejor respondió a la contención cuando fue lo de la pandemia de COVID-19. ¿Y qué hago yo? Bueno, yo soy física matemática de origen. Me enamoré desde que tenía 8 años de los electrones. Y entonces yo dije, yo quiero estudiar electrones, razón por la cual hago magnetismo, y entonces estudio no nada más a los electrones, sino estudio el spin y cómo se mueven dentro del sólido, y cómo esos spins pueden generar tecnologías spintrónicas. Y una de las cosas que estoy tratando de desarrollar son sensores magnéticos que puedan medir el campo magnético del ser humano, para poder hacer pues sí, análisis de cómo está funcionando el cerebro, cómo está funcionando el pulmón, a nivel de un campo magnético. Mira. Sí. Okay. Entonces, y ese es desde desarrollar el material y luego desarrollar el sensor, y ya tengo ahí unos 2 o 3 prototipos de sensor magnético. A mí siempre me ha parecido muy interesante todo lo que tiene la universidad, pero sobre todo en tecnología. O sea, yo le escucho hacer la narrativa de todo lo que tiene el ICAT, y me imagino cuánto de esas palabras puedo entender y cuál es el alcance, ¿no? Porque además, con estos modelos, no solamente tanto médicos, en la parte educativa, pero además con cuestiones pensando en población en situación de vulnerabilidad, como utilizar o iniciar con estos mecanismos para la enseñanza, el aprendizaje de personas débiles visuales, me parece súper interesante. Y la línea de investigación que usted está llevando también me parece pues muy interesante y muy importante, y lo quisiera trasladar un poco hacia la parte forense. Claro. Sobre todo pensando que el uso de la tecnología y sobre todo también la inteligencia artificial es ya una herramienta que tenemos que conocer, que tenemos que instrumentar, y en el caso de las ciencias forenses, pues implementarlas para poder resolver los problemas nacionales. Exacto. ¿Qué está haciendo el ICAT o qué podría aportar el ICAT en problemáticas específicas? Bueno, hemos tenido el contacto directamente con el comisionado de búsqueda de personas, y ellos nos contactaron para 3 situaciones muy específicas. La primera, yo lo hablaba con la doctora Zoraida, es que nos
pedían diseñar un bastón, porque dicen ellos que utilizan un bastón de búsqueda, pero lo quieren como que tener tecnologías de sensores para gases, de presión para poder decidir que si un objeto es una piedra, un cuerpo, un hueso, y entonces ir con el bastón sensando la superficie para hacer la búsqueda de personas. Esto se puede hacer, o sea, se puede tener tecnología que nos permita ayudar o que nos permita centrar la búsqueda o que nos permita generar información. Sí, yo creo que antes de empezar a hacer, por ejemplo, esta búsqueda o empezar a excavar o hacer todo esto, se podría hacer un análisis, lo planteaba yo con mis académicas en algún momento, donde pudiéramos poner antenas en la superficie de la Tierra y entonces generar una señal electromagnética y medir la respuesta de la impedancia y con eso hacer un mapeo de lo que está enterrado. Si nosotros lo pudiéramos trasladar como a un lenguaje un poco más sencillo, doctora, me imagino que entonces estas antenas lo que hacen es monitorear la parte del terreno. Es como... Y lo que identifican no propiamente es como hallazgos, sino supongo que es si hay o no una alteración en la tierra, como que permite identificar o centrar la búsqueda y luego ver si es un movimiento natural o si hay un movimiento generado por el hombre, ¿no? Sí, a ver, lo podría explicar un poco mejor. Si nosotros pensamos en el campo eléctrico que podemos generar con 2 sensores o con antenas, podríamos pensar que es como una especie de capa que nos va a dejar ver, tener unos lentes que nos deja ver meternos dentro del ¿cómo se llama? La corteza terrestre. Uh-huh. Y entonces con eso sacamos números. Los números los procesamos y sacamos imágenes. Okay. Entonces no nada más nos va a identificar o nos va a ayudar a identificar qué es lo que está enterrado, sino que nos puede sacar o generar una imagen de lo que está enterrado. Y eso justo a partir del análisis de datos y luego se trabaja como en la simulación. Como exactamente, como una especie de simulación. Podríamos evitar el tener ese campo eléctrico y utilizar un tomógrafo de rayos X y entonces colocar el artefacto en la superficie de la Tierra, sacar una imagen de rayos como X. Una radiografía enorme del terreno. Y con eso reconstruir todo lo que está allá abajo. Y eso se podría hacer, ¿no? Sabes que las personas buscadoras, tradicionalmente decimos las madres buscadoras, pero hay quienes son madres, otras son hermanas, otras son las hijas, y también hay hombres, menos, ¿no? Pues hay muchas mujeres buscando. Y lo hacen desde hace mucho tiempo. Tomaron como una técnica, vamos a llamarle tradicional, el uso de un palo. Exacto. ¿No? Usan un palo para ir enterrándolo y entonces oler si huele a descompuesto, ¿no? O sea, esa es la técnica que... Pero ahí se están ellas sometiendo es un peligro. A un riesgo. Claro, claro. No es una técnica adecuada. Exacto. Es algo que ellas se les ocurrió y pues muy legítimo, ¿no? Entonces, enterrarlo es hasta el símbolo. Exacto. Si por ahí han visto, es el símbolo también de madres buscadoras, enterrando un palo, pues porque están sospechando que por ahí pueden encontrar un cuerpo o un grupo de cuerpos y entonces lo huelen. Por supuesto, los arqueólogos y antropólogos han dicho, no, esa no es una buena práctica, pues porque te pones en peligro, porque no sabes qué hueles. Y también, pues, si no es tan agresivo, pero hay otras técnicas de exhumación que sí han sido agresivas y que también han sido criticadas, como usar una retroexcavadora para sacar, pues es horrible porque entonces descomponen todo, se desordenan todo, les destruyen a los cuerpos, es una cosa muy desordenada, pero se ha llegado a hacer. Entonces, la idea que les plantearon a ustedes de vamos a hacer el palo, pero con otras aplicaciones, me parece muy interesante, ¿no? Porque están usando la herramienta a la cual están habituados y habituadas, pero solo para un objetivo, digamos, muy primario, y con ustedes están planteando la posibilidad de que sí
de que tenga tecnificarlo. otras aplicaciones, ¿no? Sí, justo. Sí, entonces ya nos dijiste un poco de cómo podría funcionar ese instrumento, pero ¿nos lo puedes detallar? Sí, claro. Ajá. Es justamente la percepción de, como tú dijiste, una especie de palo, Ajá. en donde nosotros podemos poner sensores de gas, sensores de presión, sensores de humedad, sensores mecánicos, para incluso en el momento en el que hacen la presión con la superficie del suelo, pues entonces decir, puede haber un material muy duro, muy blando, y con eso especificar, puede ser piedra, puede ser metal, puede ser un hueso humano. Ajá. Y entonces eso podría, en cierta forma, ayudar a hacer la búsqueda más rápido. Muy bien. Entonces, sí lo podemos hacer. Sí. Pero es complejo la situación, porque desarrollar esa tecnología no es nada más de un académico, sino, como tú bien lo dijiste, tendríamos que poner en conjunto un grupo de personas a desarrollar esa parte, porque a lo mejor nosotros como tecnólogos podemos hacerlo, pero no tenemos las especificaciones muy, muy correctas de cómo hacerlo. Sí, quizás tendría que participar un arqueólogo, un antropólogo, una persona de ciencias forenses. Ajá, claro, bueno, eso sería ideal, ¿no? Incluso alguien que sepa de química, exacto, ¿no? De alguien de geología, exacto, de geofísica. O sea, pienso que pueden tener participación de muchas áreas del conocimiento. ¿Qué otras tecnologías tú crees que se pueden desarrollar? Pues mira, en ciencia de datos tenemos muchas cosas en ciencia de datos, y una cosa que nos pidieron fue hacer una especie de bot para que metieran, se perdía a alguien, a una persona que no llegaba a casa, no localizada. Entonces, se hacía por WhatsApp se hacía una petición para la búsqueda y se daban los datos. Y eso salía en automático. Y eso lo hicimos aquí en la Ciudad de México. Entonces funcionó. Estamos viendo una siguiente versión de ese bot con más especificaciones, como lo decíamos, homologar criterios para ver cuáles son los criterios más ideales para buscar a una persona y lograr encontrarla. Sí, platicábamos un poco como cuando se emiten las fichas en los estados de la República, pues todos tienen diferentes criterios. Exacto. Desde hacer una descripción, exacto, a veces la descripción es muy amplia, a veces la descripción solo tiene algunos elementos, o las fotografías también a veces no son tan recientes. Exacto. Y que sería muy bueno que se pudiera homologar los criterios, que se ha trabajado mucho como en generar estas fichas que puedan tener el mayor dato, pero también el mayor efecto en cuanto a términos de comunicación, pues para localizar a la persona, ¿no? Porque esas 48 horas son súper esenciales para poder identificarlas. Y platicábamos, perdón, doctora, un poco cómo es que la ciencia y la tecnología puede ayudar a estos problemas sociales. Pensaba yo en esta idea de cuando llega una institución, entonces el ICAT lo que hace es la escucha, ver las necesidades, y también empiezan a trabajar como en los diseños, en ver qué es más funcional, porque entiendo un poco que siempre lo vemos desde la parte académica, ¿no? Nosotros queremos que sea una herramienta y resulta que en el momento de dárselo a las personas que lo van a ocupar o a las instituciones es poco funcional, o es caro, o es muy pesado, o tiene otras características. En particular voy a hablar de lo de ciencia de datos, porque yo creo que es un poco más fácil. Oye, pero te voy a interrumpir. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes explicar qué es ciencia de datos? Porque estoy segura que el auditorio puede haber alguien que diga, ay, ¿qué es eso? Bueno, pues justamente cuando se hace, por ejemplo, en estadística tienes un montón de puntos, o haces una encuesta, y de esa encuesta tú entrevistas a, no sé, a 1,000, 1,000,000 o 2,000,000 o 3,000,000 de personas. Y entonces todas esas respuestas las quieres evaluar, y entonces te genera una fila de datos inmensa. Ajá. Entonces ya hay formas de cómo manejar toda esa información, que son datos que nos pueden ayudar a tener patrones y nos pueden ayudar a entender los comportamientos. Sí. Entonces es súper importante porque estamos en una sociedad. Y la sociedad no lo crea un individuo, sino miles y millones de individuos. Claro. Entonces, somos datos a final de cuentas. Muy bien. Entonces, esa es la ciencia de datos. Cómo manipulamos, procesamos, manejamos, interpretamos toda esa cantidad de datos, de cuáles, de lo que sea. Desde qué sabor de yogur te gusta,
y entonces se hace todo ese análisis y entonces las empresas sacan el yogur que más gusta es el de fresa. Sí, ¿no? claro. Y eso es análisis de datos. 100 mexicanos dijeron. Eso, más o menos. Bueno, justamente, y justamente en esta dirección, por ejemplo, se podrían generar patrones dependiendo de ciertos criterios de búsqueda para decidir si esa persona, pues, no fue localizada porque estuvo en tal lugar, o era recurrente que estuviera en cierto lugar y no avisó, o si esa persona en realidad estaba en riesgo. Y eso haría más eficiente la búsqueda de las personas. Claro, centra los lugares, ¿no? Y además porque todos tenemos este aparato. Exactamente. Que este aparato va con nosotros, si es que no lo olvidamos día con día, y que va tomando estas señales, estas redes, y que además como tenemos una rutina, supongo que todo eso se va generando en cuanto al análisis de datos, de qué es lo que hace, por ejemplo, Carla Vázquez durante toda una semana, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que hizo diferente? O digamos como para centrar la búsqueda, la localización, identificar un lugar en específico. Sí, por ejemplo, se podrían manejar, y yo lo he platicado mucho con mis académicos que hacen ciencia de datos, hacer mapas activos. Hay alumnos que salen de noche y van en la calle y de repente no saben si esa avenida, calle, es peligrosa. ¿No? Entonces, bajo ese mapa dinámico activo, a ciertas horas te podría marcar esa ruta es peligrosa. Claro. O sea, como una especie de maps, pero de riesgo. Sí. Y que a ti como persona te puede indicar que ahorita no pases por esa calle porque esa calle es riesgosa y a lo mejor puedes tomar otra trayectoria. Claro. Entonces, y eso se podría fabricar se podría trabajar, fabricar, se podría generar desde la tecnología con inteligencia artificial, plataformas, ciencia de datos y diseño prototipos y robots, ¿no? Todo eso. Y además porque podría centrar las bases de política criminal. Exacto. ¿No? Yo recuerdo que la universidad sacó una aplicación de los lugares que son, digamos, poco seguros, con la intención de que se tengan los botones de pánico, saber en qué lugares se tienen que poner, analizar un poco la iluminación, cuestiones de arquitectura, de cómo puede influir o no los espacios para poder generar violencia. Y entonces todo esto es lo que se trabaja a partir del ICAT. Sí, además, había una pregunta que me habías hecho. Sí. Por ejemplo, llega una persona y nosotros tenemos ya una línea de investigación específica. Y si esa área o línea es muy cercana a nosotros, entonces nosotros decimos sí se puede desarrollar. ¿Cuál es nuestro problema y cuál ha sido nuestro problema históricamente? Nosotros somos investigadores, generamos, pues sí, podemos generar prototipos, podemos generar diseños, pero no lo llevamos a un prototipo de diseño industrial. Siempre se queda a nivel laboratorio, que yo creo que es algo que debemos de trabajar. Es el siguiente paso a dar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque no lo podemos presentar como un prototipo preliminar, porque la gente no lo va a tomar en serio. ¿Por qué? Pues porque no está construido, no está terminado. Ah, okay. Tú tienes que presentar una cosa terminada. Sí. Siempre piensan en la cajita bonita, en el diseño bien hecho, y nosotros no somos diseñadores industriales. No, tienen el esqueleto, ¿no? Exactamente. La sustancia. Exactamente. Entonces sí nos hace falta la siguiente parte. Sin embargo, se está trabajando, acabamos de incorporarnos al posgrado de diseño industrial, sí, lo vi. Que era nuestra siguiente parte que queríamos nosotros, y estamos muy contentos por eso, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, si está dentro de nuestra capacidad resolver el problema, si nos metemos a resolver el problema, ya sea en el área de ciencia forense, ya sea en el área de alimentos, ya sea en el área de medicina, ya sea en el área de educación, sensores de riesgos, o sea, para diseñar sensores de riesgos en edificios, en enfermedades. Entonces sí, tenemos una gama muy buena de aplicación, pero sí es necesario que nos llegue la necesidad para empezar a acoplarla a nuestras líneas de investigación y a trabajar en ella. No es inmediato. La realidad es que nuestras manos, las que trabajan, son nuestros estudiantes. Sin nuestros estudiantes no podríamos avanzar. Básicamente eso ocurre en toda la universidad. Quienes hacemos investigación, sí necesitamos sí o sí la ayuda de los estudiantes. Y eso es bueno porque es un ganar-ganar. Los estudiantes reciben beca, tienen por cumplido su servicio social,
y sobre todo aprenden, ¿no? Exacto. Aprenden nuevas cosas, Exacto. aprenden cómo investigar, aprenden a trabajar datos, a ordenarlos, a analizar. Entonces es una escuela muy práctica para ellos y para los investigadores, pues es para tener un ejército que pueda ayudar a construir, ¿no? Justo. Y dentro de esto, pues obviamente sí se podría generar tecnología de México para esas situaciones de búsqueda o de cuestiones de forenses, ¿no? De ciencias forenses. Sí. Aparte de las implicaciones que pudiese tener el ICAT en el mundo forense, ¿qué resultados o productos ha tenido el ICAT en la historia reciente de los cuales tú te sientas muy orgullosa y de presumir? Bueno, tenemos muchos. Ahorita estamos trabajando para que se implante un laboratorio de simuladores médicos para entrenamiento en el Hospital General. Entonces ya los simuladores están hechos, ya están probados, ya tienen sus patentes y lo que necesitamos es que los médicos los puedan probar. Y entonces eso es algo que se está ahorita trabajando. Ya cuando esté el laboratorio ahí implantado, pues te voy a invitar. Gracias. Entonces, pero van a implantar en el hospital general. Muy bien. Exactamente, para que los médicos puedan entrenarse. ¿Por qué? Porque necesitamos que lo usen. Y que nosotros para mejorarlo. ¿Y cómo que simulan una cirugía? Sí, simulan una cirugía para un aneurisma. Entonces te pones un visor de 3D. Sí. Y entonces el visor te deja ver un cerebro y está todo instrumentado para que cuando tú estés haciendo la operación sientas cómo se siente el cerebro. Esa prueba ya la hice yo. Y entonces el neurólogo lo que está haciendo es cómo hace la atadura del aneurisma, cómo cierra o quita la vena. Oye, guau, porque eso cómo lo puedes simular. Pues es programación, lo simula, o sea, tú lo estás viendo en 3D, pero lo estás operando y entonces la habilidad que adquieres es cómo manejas las manos con presión, pero eso está súper bien porque es un entrenamiento médico antes de entrar a quirófano. Sí, tú dices que me quedo pensando, a ver, yo sí he sentido cerebros, porque sí soy muy curiosa y he ido a tocar y desde chiquita, porque me acuerdo que en estos accesos he tenido la fortuna de tenerlos desde hace tiempo. Entonces, me imagino que el programar, o sea, ¿qué datos se necesitan para programar la sensación de tocar al cerebro y de estar manipulándolo? Pues sí, justamente todo eso, es que eso se desarrolló en convenio con el hospital. Sí. El hospital nos dio datos. Los tenían y ustedes los procesaron. Con imágenes, me imagino. Con imágenes de tomografía, rayos X y todo esto. Y se hace todo el análisis de datos, otra vez volvemos a los datos. Y todo eso se genera una plataforma para que tú, el instrumento que estés tocando, te da la sensación de que estás tocando el cerebro. Claro. Sí, bueno, por ejemplo, en el laboratorio de antropología de la Escuela Nacional, tenemos equipo que sirve como, por ejemplo, hay un sensor para analizar cráneos, pero también, y de esta manera puedes, digamos, obtener mediante la imagen que se obtenga del cráneo un prototipo o los datos suficientes como para tratar de hacer una reconstrucción facial. Exacto. ¿No? Eso lo podemos obtener. O también tenemos softwares, desde la antropología se cuenta con softwares para que teniendo una imagen, una fotografía de una persona, se pueda obtener los datos y los indicadores de la forma de su cara, ¿no? Los distintos puntos que la describen, ¿no? Y entonces, si llevamos este diagrama de la cara a comparar con otra cara, cuando se quiere identificar a una persona, o sea, una cara dubitada frente a una cara indubitada, entonces podemos hacer ese match, ¿no? Y eso son ese tipo de tecnologías las que ustedes son capaces de desarrollar. Sí. Entonces, bueno, pues ya te decía, con el ICAT se ha trabajado con algunas personas del equipo de ese instituto, pues temas, por ejemplo, para medir velocidad y fuerza en disparos de armas de fuego, qué tipo de lesiones pueden sucederse dependiendo de las distancias. Nos hemos ido juntos a hacer tiro, ¿no? Para hacer este tipo de pruebas.
También mediciones de las trayectorias de bala, pues caídas, precipitaciones. Pues sí, todo esto de metrología que estás diciendo, que justamente es también un área muy importante en el instituto, pues sí, justamente como tú decías, la reconstrucción de un hecho o de una escena de crimen, pues sí se puede hacer desde la tecnología. Sí. Y pudieras tú hacer un gemelo digital de cómo estaba la escena antes, después y durante. Claro. O sea, se podría reconstruir, ya sea con mediciones y con estas cuestiones de metrología, tanto óptica como dimensional, como variables de física de velocidad y que se pueden adquirir después de que haya sucedido esto. Sí se puede hacer. Sí. O sea, y eso es el gemelo digital se maneja mucho en las industrias. Antes de hacer una empresa, pues hacen un símil completamente digital y ahí ven las fortalezas y debilidades, ¿no? Pero esto se podría manejar en la parte de ciencia forense como para hacer la reconstrucción completa de toda la escena. Sí se podría hacer. Sí, por supuesto. Yo lo pienso como en estos escenarios que no se ven tan lejanos, justo para la práctica de estos escenarios en las audiencias. Exacto. Pero también creo que va a haber una limitante que también nos sabría un poco, y eso quisiera preguntarle, ¿qué tan caro es la parte de la tecnología? Y mi segunda pregunta, aprovechando, es ¿cómo está construido el ICAT? Porque como tiene muchas variantes, y escuchaba yo ahorita que la doctora Zoraida describía también que había químicos. Sí. Entonces, ¿cómo está construido para que toda esa tecnología pueda tener un impacto? O para que también las personas que nos escuchan puedan saber, pues, que es una cuestión multidisciplinaria. ¿Cómo está construido? Y luego, ¿qué tan caro es la tecnología? Bueno, ¿cómo está construido el instituto? Como lo dije, por departamentos, el departamento de micro y nanotecnología. En general lo que hacemos es materiales. Se diseñan materiales, catálisis, tenemos un grupo extraordinario que hace catálisis y la catálisis para remediación de contaminantes, en particular en agua, ¿no? Entonces, y se detecta contaminantes en aguas, remediación de aguas contaminadas. Y bueno, y en esta parte, pues sí, también se hace modelado matemático, para diseño de materiales, y es la conformación en general del grupo de micro y nanotecnologías. Se hacen también partículas magnéticas, dendrímeros, se hace cuestiones de Raman, o sea, muy específico, muy especialista eso, pero sí es un grupo que tiene la parte de espectroscopía. Okay. Entonces, todo el análisis de espectroscopía, por ejemplo, el área química, dentro de una escena de crimen, se podría analizar, se podría encontrar qué hay en esa escena de crimen, y se puede llevar a técnicas espectroscópicas en donde tú puedes tener, pues no, aquí había, no sé, algún tipo de fluido, exacto, sangre, que ya se degradó, que ya se modificó por el tiempo, y se podría llegar a esa conclusión que podría ser parte de la reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, está constituido de gente que hace química, tengo una gran cantidad de ingenieros en el área de eléctrica, electrónica, mecánica, ingenieros de diseño industrial, tengo también físicos que hacemos física aplicada, física en óptica, entonces, y tenemos psicólogos, tenemos biólogos, tenemos la gente que hace acústica, la gente que hace cuestiones de cognición, tengo bueno, en el área de pedagogía no tengo pedagogos, pero sí tengo una psicóloga. Entonces, entonces participamos en el grupo en el posgrado de música, porque también hacemos algo de música, en cuestiones de tecnología para la música. Entonces, pues sí, es una gama muy grande. Amplia. Exactamente. También hay gente que hace matemáticas, ¿no? En la cuestión de ciencia de datos. Sí. Entonces. Bueno, a ver, voy a hacer 2 preguntas al estilo Carla. Bueno, pero creo que no contesté qué tan caro es. ¿Qué tan caro? Sí, es cierto. Pues yo pienso que no es, o sea, sí se necesitan los recursos de la infraestructura que tenemos. Como investigadores tenemos la obligación de generar nuestra propia infraestructura metiendo proyectos, ¿no? Entonces, tú abres tu línea, metes proyectos y vas generando tu infraestructura. Pero ya que está la infraestructura consolidada, podemos replicar tecnologías que son de miles de millones en algunos, miles de pesos.
miles de millones de dólares en miles de pesos. Okay. Sí podemos reducir bastante la tecnología. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo que replicamos pues ya está patentado. Uh-huh. Entonces dices, bueno, lo que solemos hacer es, vamos a hacer un modelo de utilidad, te sale más económico, pero también tenemos que tener esa parte de decir, ¿cuál sería, a quién le serviría esta tecnología que estoy yo diseñando? Uh-huh. Y yo creo que es ahí en donde no hemos tenido esa fortaleza de decir, mira, yo sé hacer esto, te funciona, hagamos la colaboración para validar mi sistema, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, no, yo me quedé pensando, más bien recordando algo que yo ya tengo formado desde que empecé trabajando aquí en la UNAM a convivir con los físicos, que me encantan. Las personas que se han formado en física tienen un potencial enorme porque o bien deciden quedarse, o sea, siempre adoptan, igual, claro, en todas las áreas de conocimiento hacemos más o menos lo mismo, que nos gusta un área y a esa nos dedicamos. Entonces puede haber físicos teóricos, físicos aplicados, pero luego los físicos se me vuelan y al rato ya andan de biólogos. Sí. ¿No? Ese salto yo lo he visto frecuentemente en los físicos. Es alguien que se dedica de pronto a hacer análisis más complejos cuando su formación es inicialmente en física. Yo creo que ya tú nos dirás, debe haber ahí alguna cosa que sucede en su formación que les da las bases para poderse aplicar en cualquier otra área de las ciencias. Pues mira, ¿no? Es que la física te ayuda a analizar. Sí. Entonces te vuelves muy analítico. Ajá. Y entonces estás en la superficie y estás viendo cuántas fuerzas están interactuando en la mesa y estás haciendo tu diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pero así es como que algo que es sesgado de los físicos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hay muchos físicos y a mí me gusta mucho la electrónica, la electricidad, déjame presumirte que yo soy técnico electricista también. Entonces, pues sí, como que los físicos, y más si nos vamos al área aplicada, nos gusta ver cómo la parte física interviene en ciertas cosas. Claro. Y entonces, pues obviamente la física no está aislada. Pues yo ya te imagino en un laboratorio con un Frankenstein, tratando de revivirlo, ¿no? Pues sí, fíjate, déjame decirte. Eso es, ¿no? Es eso. Sí, la luz está perdida. Fíjate que uno de mis sueños, yo siempre digo así, perdón, sí, de mis sueños guajiros, sería poder censar el campo magnético humano. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a enfermarte, un electroncito de tu cuerpo que se cambie, ya te está mandando una alerta. Sí. Eso no se ha hecho. Por eso digo que es algo, sería algo muy útil. Muy útil. Un escaneo. Un escaneo diario, mi campo magnético está bien. No, pues ya. Pero en el los momento. Los supersónicos creo que hacen eso, ¿no? sí, pero eso sería genial. Claro. O sea, la prevención antes de la contención. Sí. Entonces, a mí eso es algo a lo que estoy yo queriendo llegar en algún momento de mi vida. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta y yo creo que ya después podemos ir cerrando viendo los tiempos. Pero que la difusión de la ciencia, yo sé que ustedes tienen tienen programas, ya un programa importante de difusión de la ciencia. Cuéntanos cómo se vinculan con otras entidades. Bueno, participamos siempre en varias ferias que se organizan. Ahora va a ser Sinapsia, ¿no? En el centro histórico. Pero también participamos en la Noche de las Estrellas. Pero tenemos un foro propio del instituto en donde siempre visitamos la Biblioteca Vasconcelos. Y entonces salimos todos los del ICAT a poner nuestros puestos, así como si estamos vendiendo algo, y siempre les digo, yo vendo una explicación, quiero una explicación, yo se la doy. Entonces salimos a difundir todo lo que hacemos. Y hacemos experimentos muy sencillos para la gente, y es increíble cómo la gente se acerca, pregunta, se vuelve curiosa, y luego, y nos ha pasado, se van corriendo y regresan con sus hijos, con sus nietos, y explíquele, por favor, sígale explicando. Y entonces es muy bonito, porque ahora que tuvimos puertas abiertas, vinieron niños de 10, 11 años a conocer el instituto. Entonces, esa labor a mí me fascina, Ayer estuvimos en el informe de la doctora Mónica González Contró y me dio mucha risa que dijo, aquí ya tuvimos a Jurilandia en el Día del Niño, ¿no? Entonces hay que inventarse cosas así. Exacto. Entonces sí salimos a la Vasconcelos. También yo propuse un Día del Niño para nuestros niños del instituto. Y también ya dice, pues ya sé qué hago mi mamá, ya sé mi mamá, ya sé qué hace mi papá aquí, ¿no? Sí. Entonces es interesante.
interesante. Y van a regresar y van a decir, es bombero. Sí, eso siempre pasa, ¿eh? Siempre le llevan la contra a los papás. Bueno. Ay, doctora, pues se ha ido muy rápido el tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que hay mucho que podemos vincular y podemos trabajar desde la ciencia forense y el ICAT. Creo que debemos fortalecer y compartir las líneas de investigación Por y supuesto. más como justo en pro de estos problemas sociales que son latentes en nuestro país. Pues hemos llegado justo al final, doctora, y queremos invitarles a una presentación de un libro que vamos a tener el próximo 18 de septiembre, que es Análisis Social y Jurídico de la Desaparición Forzada en América Latina y México. Es el próximo jueves 18 de septiembre a las 5 en nuestra aula magna. Les pediríamos que llegaran con un poco de tiempo de anticipación para hacer el registro y que nos pudieran acompañar para justamente hacer la discusión de estas temáticas. Claro, les cuento, ese libro se publicó, la autoría es de un alumno de la Facultad de Derecho, por cierto, que en maestría hizo su investigación sobre con la contextualización jurídica del fenómeno de desaparición de personas. Ya es un libro, lo vamos a presentar. Yo tuve la fortuna de dirigir esa tesis, que ahora se transforma en libro, y va a estar con nosotros pues personalidades en el mundo del análisis de violencias sistemáticas de derechos humanos en la UNAM, que es el doctor Mario Luis Fuentes y la doctora Angélica Cuellar, que son especialistas en el tema y autoridades también en el tema, así que los esperamos y las esperamos, y también a que nos sintonicen en el siguiente programa de Mundo Forense, en que vamos a tener a otra invitada también de esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, querida. No, Linda. al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí a la orden, cuando quieran hablar de tecnología, aquí. No dudaremos Exacto. en invitarte. Muy bien, gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.